Todo el mundo quiere esquipear a Denia, pero ¿realmente es una buena decisión esquipearla? Pues bien, ¿qué nivel de poder tiene Denia? Denia es mejor que Linae, o mejor dicho, el equipo de Fusion Burst, de estallido de fusión de Aemeth, es mejor que el equipo de ruptura de tonalidad, el Denia Chisa o el Linae Morni. O, para los jugadores y jugadoras de Luke, ¿el Prime de Luke es Linae Morni o es Denia Morni? ¿Hasta qué punto realmente Denia mejora todo lo que tenemos anteriormente? ¿O hasta qué punto Denia puede ser un DPS espectacular, mucho mejor de lo que pensábamos? ¿O se está infravalorando de una forma espectacular? Dejar un buen like, una buena ulti de Aemeth, suscribiros, dejar un buen comentario para el algoritmo. Gracias por estar ahí un día más detrás de la pantalla, por apoyar tantísimo. Sabéis que apoya mucho más de lo que pensáis todo lo que es free to play. Tenéis una suscripción lunita cada día que hago vídeo. Suerte y que ayude mucho a sacar a Denia, a Aemeth, que reunirá la 3.4, a Lucila, la colaboración, a Chisa, a Frolova y a todo lo que esté por venir. Y que aproveche si están comiendo. Vamos con... Todo el mundo quiere esquipear a Denia, pero ¿es la decisión correcta? No se puede tener todo en este aniversario, así que os recuerdo que en directo estoy sorteando packs de 100, bastantes, para cualquier gacha que queráis. Así que si lo ganáis, lo podéis reclamar para Wuthering Waves, así que venid a los streams, link aquí abajo en la descripción. Y voy a arrancar un mini extensible esta semana con los banners, tanto de Genshin de la 6.6, Nicole, como el jueves Denia, Chisa. Estaré sacando a ambas y probándolas con Aemeth, viendo si es mejor uno, el otro, sacándome lo último que me falta de la Matrix, etc. Así que venir a los streams, que además están habilitados ya todos los canjeos para Wuthering Waves, los mismos de siempre, los de la revisión de cuenta, lo de hazme un endgame, dime a qué tengo que tirar y todo ese tipo de cosas. Denia, ¿qué tan poderosa es? Y esperar a la build, que posiblemente el vídeo de mañana sea ya la build de Denia. Pues bien, Denia a día de hoy es un sub DPS con ataques, se llamarían ataques coordinados, pero no son coordinados que buffe el set de ataques coordinados, pero es un sub DPS que hace ataques fuera del campo continuamente con un daño espectacular. Denia mete cargas de Fusion Burst, con lo cual se beneficia de Chisa y hará más daño con los debuff, en este caso de Chisa, si no hay arma ni constelaciones. Y Denia tiene un daño fuera del campo espectacular, no solo en su propia rotación, como por ejemplo Linae, que es un muy buen ejemplo para compararlas, sino que tiene un daño espectacular mientras el DPS está golpeando, aparte de los buffos que nos pueda dar Denia. ¿Son más buffos que los que da Linae? No. Son menos bufos, por eso hay gente diciendo no, pero si no mejora Aemeth es mejor con Linae Morni. Ya, sí da bufos, sí son muy buenos. La diferencia es que Denia, a diferencia de Linae, valga la redundancia, tiene un daño espectacular fuera del campo, y el daño que hace Denia se beneficia de los bufos conjuntos y de los bufos del soporte. Linae no hace ataques coordinados y tiene un daño decente como sub DPS, pero tiras el combo y te vas. Entonces, la gente no está siendo consciente de realmente el daño que puede hacer Denia fuera del campo, y de hecho lo que nos puede indicar Denia que posiblemente haga Lucila en el futuro. Denia, ¿cuándo y cómo merece la pena? Y esto es muy importante de especificar. Pues bien, aunque pueda tener más o menos daño y sí tiene mayor techo y tiene una variante hiperofensiva con Lupa, como os dije, que Lupa cuando hay 3 fusión elimina resistencia de los enemigos y esto hace que hagas más daño, más los buffos de Lupa y el arma de Lupa y toda la cuestión. La realidad es que Denia es situacional y en este caso la gente está entendiendo ese situacional de forma correcta. ¿Por qué? Porque puede ser que nos dé nuevos techos con Aemeth y que de forma confirmada nos da nuevos techos con Luke. Aunque os pueda llegar a sorprender, Denia bufa más a Luke que a Aemeth, aunque muchos ya lo conocéis. La realidad de Denia es que está en un margen, en un marco de 80.000 banners interesantes y personajes y que no todo el mundo puede sacarla. Los que podéis sacarla, pues ya sabéis, usar Lootbar, que apoyáis el canal y sacar todo lo que os guste. Pero es verdad que viene la colaboración y si bien ya os he dicho que la colaboración puede que no sea un equipo top meta por encima de ninguna variante de Denia, la gente quiere sacar como mínimo a Lucy, ya que Rebeca es gratis, y poder jugar ese equipo Cyberpunk, que además se han liqueado las animaciones. No puedo ponerlas en los vídeos, está en el Discord o en mi Twitter, link aquí abajo en la descripción. Las estaremos reaccionando en stream, mientras veis este vídeo seguramente esté en stream, pero son una
obra maestra. En mi opinión, igual hago un vídeo más adelante, es la mejor colaboración que he visto en un gacha y a lo mejor alguno me dirá, bueno, Fate Grand Order con Star Rail estuvo muy bien y tal. Ya veréis el ruido que va a hacer en redes la colaboración con Wuthering Waves y Cyberpunk Edge Runners. No os podéis imaginar, o sea, y los personajes están extremadamente bien hechos, sus animaciones, todo es una locura. La cuestión es que el equipo de Lucy no tiene pinta de que sea mejor que ningún equipo de Denia. Y la cuestión es que en la primera mitad todo el mundo sacó a Hiyuki y es el mejor DPS del juego, con lo que también hay mucha gente que está vacía totalmente de recursos. Denia está en todo el medio, como un miércoles en la semana. ¿Cuándo realmente sí la necesitas? Cuando juegas a Emeth y Luke en tu cuenta, sacaste ambos carries porque te gustan mucho y no puedes jugar el equipo Prime de los dos. ¿Por qué? Porque puedes jugar Lina Morni con uno y puedes jugar Denia Morni con Luke o Denia Chisa con Emeth y juegas Lina Morni con Luke y por fin tienes ambos equipos para jugar en su Prime, porque mucha gente juega Luke Shanjo Averina, que está muy bien y Luke hace mucho daño en ataques normales, pero obviamente el Prime con soportes premium del equipo de Luke, de hecho el Prime sí es Denia de forma indiscutible. En Aemeth están ahí los cálculos según si varías armas promocionales o constelaciones, a resonancia y todo lo demás. Está en su mejor momento, es el mejor de los gachas actuales a nivel mainstream AAA, pero hay muchísimos banners, muchos personajes buenos, acaba de pasar los banners del aniversario y viene la colaboración con Cyberpunk, aparte de que seguramente siga viniendo tu waifu favorita o ese personaje que es indispensable, que necesitas y que no te puedes perder. Así que, Loot Bar, hay un descuento increíble, tenéis los más grandes descuentos y las más grandes oportunidades de todo el mercado gacha, os ahorráis muchísimo, apoyáis el canal, tenéis descuento ya no solo en Wuthering Waves, sino todo el resto de gachas que juguéis y además ya hay juegos con descuento en la plataforma y un montón más de facilidades para que vuestra experiencia y sobre todo vuestro ahorro se maximicen. Así que calidad, seguridad y gracias por usar Loot Bar. Ahora, Chisa o Frolova. Realmente en otro vídeo de a qué tirar os dije que Frolova, a pesar de que es muy poderosa y hace ataques coordinados fuera del campo también, daño de eco y toda la cuestión, ha sido power gripeada por Sigrika. Pero en este juego todos los personajes y equipos merecen la pena para los endgames. Significa que Frolova puede seguir mereciendo la pena, pero en mi opinión, a nivel eficiencia y cuando preguntéis a los creadores ¿qué hago con mi cuenta? Es porque delegáis una mejor decisión en alguien que lleva mucho más tiempo o conocimiento de los gachas. Frolova es un personaje que versus el aporte de los otros, en este caso Chisa y Denia, sería la que menos merece la pena y la que yo realmente sacaría del radar, a menos que te encante, te guste, lleves esperando por Frolova un montón de tiempo, etc. Y ahora cae Chisa. Os he hecho un vídeo de Chisa, de lo poderosa e importante que se ha vuelto hace poco, pero el resumen es que no hay tantos healers, que es verdad que en la Matrix algunos tienen dos usos en vez de uno, como Shore o como Morni, pero Chisa no, que seguramente dentro de poco a la que salga un soporte defensivo más ya van a quitar que en la Matrix haya soportes defensivos con más de un rayito de energía para usarlos, estoy bastante seguro de ello además, espero equivocarme. Y de que realmente por muchos equipos que tengas no tienes un aporte defensivo, Averina igual si la tienes, pero llegará un punto en el que hagan más falta y está bien planteado el esquema en el que Kurogames está tratando de implementaros esa demanda a los jugadores. Entonces, Chisa y Denia son muy importantes, pero si tienes para sacar una de las dos, diría que es más importante Chisa si tienes a Emeth Hiyuki. Y así el resto de soportes defensivos, healers, los dejas libres para más equipos, que vas a tener muchos equipos en el futuro porque este juego va a sacar muchos equipos. Y luego Denia, si tienes todos los recursos, sácala, pero si quieres tener los dos equipos de Luke y Emeth, la necesitas, que esto es muy importante. Y se entiende la decisión de mucha gente de skipearla, porque está en medio de un montón de cosas interesantes, pero recordar que igual Denia, siendo un soporte, os habilita a algún otro equipo que pueda hacer muchos mejores números o récords y que igual sacar la colaboración, si no termina de ser un equipo tan fuerte, ahora es cuando está rotísima la colaboración y ser otro mejor equipo del juego junto con Emeth Hiyuki, me callo la boca, lo siento mucho, no tiene pinta por deducción y por datos antiguos y por pues, todas las pruebas historial que hemos tenido anteriormente, pero siempre puede cambiar esto. Y realmente la colaboración es muy interesante, o sacar a Lucila para el Prime de Hiyuki seguramente sea más interesante, sinceramente, pero muchos se van a arrepentir de no sacar a Denia. Y ahora al final del vídeo os dejo con la duda. ¿Realmente me voy a arrepentir, señor de la pantalla? Denia es posible que nos dé hechos más fuertes y superiores.
Linae Morni ha quedado más como una core global que puede mejorar cualquier cosa antigua. Y a la que, por ejemplo, hayáis sacado una Yuno o cualquier otra cosa que os interese y ya jugáis, pues por ejemplo, Yuno Linae Morni, por poner el ejemplo, un personaje que está en el banner, pero digo Yuno, como digo, 80.000 personajes que funcionan con Linae Morni, que es como la silla de ruedas general. Entonces ya Linae Morni van con Yuno, para los que le guste jugar cualquier, o incluso la propia Denia DPS que se puede jugar, y entonces ya os quedáis sin equipo para el resto. No tenéis un Prime de Mei, no tenéis un Prime de Hiyuki, un Prime de Luke Hershen, no tenéis un Prime del otro, el otro, y saldrán más personajes. Así que esto lo veremos. Si queréis esquipear a Denia, que todo el mundo quiere esquipear a Denia, tenerlo muy en consideración con los tips del vídeo y recordar que existe el loot bar y que con eso podéis ahorraros muchísimo y poder sacar todo. Pero si no, si estáis seguros de esquipearla porque no os encaja bajo los criterios del vídeo, entonces os apoyo esquipearla. Los que no la esquipeéis tenéis la build en el canal dentro de 24 horas. Así que poquito más, dejar un buen like, una buena ulti de Bene, gracias por llegar hasta el final, cuidaos mucho, tened muy buen día, no seáis miñis y chaito.